Representante de este grupo de ex trabajadores en él, exactamente hoy ¿qué se llevó? Bueno, hemos realizado un foro sobre la sentencia que emitió la Corte Constitucional el 14 de febrero y que definitivamente hubo la aclaración y ampliación a esta sentencia el 7 de marzo de este año 2025. Una sentencia que lamentablemente la consideramos nosotros desde el punto de vista de los trabajadores y de los jubilados totalmente injusta, una sentencia que ha llevado a una calamidad, a una tragedia, a un importante grupo de trabajadores, 1.795 trabajadores, que en este momento, estamos hablando del mes de abril, comienzo del mes de abril, febrero y marzo han terminado con su rol de pago en cero. No pueden llevar un pan a la mesa de su familia, no pueden tener para lo más mínimo para la dignidad humana y lamentablemente esto ha sido una suerte de tragedia para cerca de 2.000 trabajadores y un total de 10.000 personas que conforman el grupo familiar. Ustedes dicen que el gobierno es enemigo de la clase trabajadora. ¿Eso se confirma el día de hoy? Bueno, estamos viendo que la ministra de Trabajo, que es parte del gobierno, es la que pidió ser parte de Procesal. Le dijo el Tribunal de Los Ríos, no le puedo comunicar a ustedes porque usted no es parte de Procesal. Sin embargo, también presentó una denuncia ante la Contraloría para que determine, mediante un estudio técnico, si los contratos colectivos que se han realizado en Petroecuador, CNT, CENEL y CELEC son válidos. En el caso de CENEL, no puede pasar, como está solicitando la ministra de Trabajo, que pase por el visto bueno del Ministerio de Finanzas, porque se lo ganó mediante sentencia. Lamentablemente, ninguno de los gerentes generales anteriores han querido negociar contrato colectivo. Pasaron algunos, 3, 4, 5 gerentes generales y nunca hubo una voluntad firme de negociar un contrato colectivo. Ante esto no le quedó otra alternativa a la dirigencia sindical que presentar un pliego de peticiones con los resultados que dieron a favor de los trabajadores un 18 de mayo del año 2021. Hemos ganado nosotros en buena lid un contrato colectivo. Vemos nosotros con mucha preocupación que ese pedido, esa denuncia que ha hecho la ministra de Trabajo vaya a tener alguna repercusión. Estimamos nosotros que no debe haber ninguna repercusión, pero ya tememos que algún poder político vaya a ir en contra de los trabajadores. Nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que está sucediendo en este momento también en la Contraloría, porque debemos nosotros saber de que nuestro contrato colectivo está vigente, pero podría haber alguna manipulación ahí de por medio. En ese contrato colectivo definitivamente no hay beneficio en demasía. Es un contrato colectivo normal. Es un contrato colectivo normal cuando nosotros hablemos de porcentajes. Ese contrato colectivo dentro del presupuesto de la corporación CENEL solamente representa entre el 14 y 15%. O sea, está dentro del rango normal que debe ganar, o por lo menos está dentro de la mano de obra. Los otros son los 85%, corresponde ya a todos los gastos operativos de la empresa. ¿Qué contrato colectivo en todo caso? ¿O qué empresa no podría o tambalear con un contrato colectivo que solamente entre el 14 y el 15% destinan a la mano de obra, pero mano de obra técnica calificada? Recordemos que nosotros, los trabajadores de CENEL, hacemos y trabajamos, y estamos hablando de 8 provincias, con toda la geografía que tiene el Ecuador. Trabajamos en el pantano, trabajamos en la lluvia, trabajamos en la oscuridad las 24 horas del día, atendiendo todo tipo de emergencia, reparando inmediatamente todos los daños. O sea, son personal técnico calificado, sin menospreciar a ninguna otra rama, pero estimamos nosotros que debemos ganar lo justo. Y en CENEL ganamos lo justo, no hay excesos ni privilegios en este asunto. ¿Es posible que los jueces de la Corte se prestaron para perseguirlos y perjudicarlos? No quiero tratar así las decisiones de la Corte, ya se ha dado, pero nos sentimos perjudicados. Nosotros nos sentimos perjudicados, creíamos que esa sentencia ya estaba totalmente consolidada, ya estaba archivada, lo pidió el propio
representante legal de la empresa, el ingeniero Antonio Icaza, allá por el año 2022, él retiró, le dijeron que no puede retirarla y él mismo solicitó el archivo ante el tribunal de la provincia de Los Ríos y quedó archivada. A los 3 años la vienen a reactivar y presentan una acción extraordinaria de protección. Así con los plantones. Los plantones tenemos que sobrevivir. O sea, no podemos nosotros vivir sin protestar, tenemos que protestar y eso está garantizado en la Constitución, el derecho a la resistencia. Y vamos a hacer caso de ese derecho a la resistencia las veces que tengamos nosotros la voluntad y la decisión de estar en la calle protestando por esta decisión. ¿Quiénes son los causantes de todo este problema? Bueno, estamos hablando ya de que ya la sentencia ya está dada. Sí, pero ¿quién fue el que dio la iniciativa para que lleguen a esta conclusión? Bueno, y estamos hablando yo estoy hablando de la ministra de Trabajo. Ella se prestó para presentar una denuncia ante la Corte Constitucional. Primeramente pidió que sea notificada, le dijeron que usted no puede ser notificada porque no es parte procesal y de ahí viene el gerente general del año anterior, presentó como representante legal de CENEL la que presenta la acción extraordinaria de protección. La ministra entonces obedece al presidente de la República. La ministra de Trabajo, recordemos, y eso es algo que tiene que ser claro, la ministra de Trabajo aquí en esta institución, Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica del Ecuador, fue nuestra asesora, fue mi asesora en 2 contratos colectivos, La una, estando otro compañero del secretario general, pero yo estaba como presidente del Comité de Veteranos y Jubilados de Emelec. Y después yo como secretario general del comité negociamos 2 contratos colectivos. Y ella siempre decía que hay que sacar el mejor provecho en los contratos colectivos. Ahora despotrica contra los contratos colectivos, no sé qué pasó, no sé cuál es ese cambio radical en su postura sobre los contratos colectivos. Y además recordemos que ella se benefició también de un contrato colectivo en CNT allá por el año 2002 y cogió como $70.000. ¿Quién obedece entonces a la ministra? Bueno, estamos viendo que la ministra trabaja para el gobierno, es parte del gobierno. No sé, nos preguntamos, ¿el presidente de la República sabe de toda esta situación? ¿Sabe de la tragedia que están viviendo en estos momentos los trabajadores? Eso nos preguntamos al aire. Alguien tiene que responder, pero hay un perjuicio, hay un daño, sí, hay un daño. Ya los trabajadores definitivamente están saliendo 2 meses cero. Un gran porcentaje de los trabajadores, 2 meses cero. Alguien inició, usted me está preguntando, insistiendo que responda al gobierno. Claro, es ministra de Trabajo de este gobierno. Entonces, está clara la respuesta. El abogado Jorge Sosa hoy va a participar de un conversatorio con los trabajadores de CENEL, con los jubilados de CENEL. Y ellos han acusado y siguen acusando al gobierno de perseguirlos, de causarles hoy un daño. ¿Usted comparte con esa postura más allá de la parte jurídica? A ver, hay que ser un poquito objetivos, ¿no? Realmente la sentencia viene de la Corte Constitucional, no del gobierno. Más bien el Ejecutivo ha intentado generar una mesa de diálogo para ver cómo de alguna manera se demuestra frente a la Corte Constitucional que hay un impacto a quienes trabajadores que forman parte de grupos de atención prioritaria en este momento y que indudablemente pues una devolución inmediata, una devolución corta no van a tener ni siquiera para sobrevivir, o sea, impacta en derecho de supervivencia, no creo, por lo menos desde el punto de vista jurídico, yo no creo que esto sea responsabilidad del gobierno, creo que es una responsabilidad por no haber hecho bien su trabajo de la Corte Constitucional, ¿verdad? Por no haber, podríamos decir, examinado las convenciones de derechos humanos y ver el impacto que significaba ordenar una devolución, ¿sí?, pese a que hay una situación jurídica consolidada. Más bien el gobierno está intentando generar algún tipo de mecanismo conjunto para que por lo menos la devolución sea en un plazo mayor. Y es lo único que se puede hacer, porque realmente el gobierno no puede alterar sentencias constitucionales, y es por eso que la solución posterior, o la que ya se está planteando ahora, es demandar al Estado ecuatoriano por esta sentencia, ¿sí?, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Comunicados que sacan los trabajadores, ellos sostienen que el gobierno se ha prestado para perseguirlos, para perjudicarlos. Entonces, ¿no será que los jueces se están alineando a los deseos del presidente o no?
Yo no puedo compartir jurídicamente, o sea, una cosa es la parte política y otra parte es la parte jurídica, ¿no? Yo realmente no veo que hay algún nexo objetivo entre el gobierno y la Corte para llegar a la conclusión de que efectivamente la Corte optó por una posición del gobierno, ¿no? Por ahí hubo efectivamente alguna propuesta, ¿sí?, en algún momento de la ministra Ivonne Núñez, que hablaba de los sueldos dorados. ¿Sí? Pero de ahí pasar, o sea, hacer el nexo de que el gobierno tiene injerencia sobre la Corte Constitucional, yo todavía sigo creyendo de que todavía es un órgano independiente, ¿sí?, de que dista mucho de ser un órgano cooptado. Más bien creo yo de que no hizo bien el trabajo de revisar las convenciones y los pactos y tratados internacionales vigentes para haber de alguna manera sentenciado con otro tipo de modulación, que podría haber sido, por ejemplo, haber reconocido la situación jurídica consolidada, ¿sí?, haber dejado sin efecto las sentencias, pero haber reconocido la situación jurídica consolidada sin ordenar devolver aquello que ya había sido de alguna manera gozado, que había sido ya obtenido por los trabajadores. En los flyers que salen publicados, dice: el gobierno es mentiroso y enemigo de la clase trabajadora. ¿Se equivocan los trabajadores al definirlo así el presidente? Yo creo que hay una confusión, ¿verdad? Una confusión de lado y lado, ¿sí?, de atribuirle, en este caso, obviamente, algún tipo de responsabilidad al gobierno. Yo tengo que ser objetivo, o sea, la demanda, los trabajadores han optado por mi patrocinio para una demanda contra el Estado, pero en la demanda que se va a presentar al Estado, la demanda es básicamente por las actuaciones de la Corte Constitucional, no por las actuaciones del gobierno. Sí, más bien el hecho de que el gobierno haya optado por una mesa, ¿sí?, una mesa conjunta, más bien me hace pensar de que hay una preocupación del gobierno de que esto no se vuelva un drama humano. En todo caso, pues yo soy muy respetuoso de las posiciones políticas del resto de trabajadores, pero yo desde el punto de vista jurídico, sí, la posición que vamos a asumir en la demanda ante la Comisión Interamericana es una posición en la cual vamos a imputar responsabilidad internacional al Estado, pero por las actuaciones de la Corte Constitucional. Las acciones legales en Ecuador están agotadas y por eso se inicia el tema internacional. Así es, básicamente porque ya hay agotamiento de recursos internos y obviamente no se puede modificar la sentencia, ¿sí?, y debido al impacto, porque ya este es el segundo mes en el cual ya se eliminan beneficios, imagínese usted, ni siquiera todavía se ha empezado el cobro, ¿sí?, es decir, a recuperar los valores. Creemos que si es de seguirse manteniendo una cosa así, ya con un cobro de valores, el impacto va a ser mucho mayor, ¿sí?, a derechos como salud, educación, etcétera, por parte de los trabajadores. ¿No hay exceso de prebendas, de beneficio, de sueldos dorados? No hay un exceso ahí, y es por eso que el presidente inició esta lucha para justamente bajarle un poco al exceso. Bueno, en esa información que alguna vez sacó Ivonne Núñez, ¿verdad?, se pudo determinar claramente de que era falsa la información, de que no habían sueldos dorados. No pueden haber sueldos dorados de obreros, porque quienes son parte de la contratación colectiva son obreros, son trabajadores, no son administrativos ni puestos de libre remoción, porque ellos no forman parte de la contratación colectiva, ¿no? La contratación colectiva es un derecho básicamente de trabajadores. Son sueldos que fluctúan entre los $1.500 y $2.000, y lo que realmente se reconocen los beneficios en el contrato colectivo son un subsidio por antigüedad, ¿sí?, comisariato, ¿sí?, y el reconocimiento de un valor por eficiencia. Eso es todo, o sea, son que no pasan de los $300 en general, justamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay más bien una mala información de haber optado por una línea que es completamente falsa sobre el tema de sueldos dorados. ¿Qué se sostuvo la Corte Constitucional para dictar una sentencia en contra? Bueno, la Corte Constitucional no entra al tema de fondo, entra únicamente al tema de forma sobre la desnaturalización de la acción ordinaria de protección. Es decir, que esa no era la vía constitucional, pero en vez de haber, porque el procedimiento habitual era que haber ordenado que sea otro juez el que conozca obviamente la acción, más bien optó por sustituir obviamente el criterio de otro juez y determina una devolución de valores a favor del Estado, que es en donde creemos, o yo creo, que hubo ya un exceso de facultades de la Corte Constitucional al momento de ordenar devolución de valores. Okay.
Jesús. Gracias. Estaremos pendientes de lo que... Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.